Eurocaja Rural. Lo primero que quiero hacer en nombre de Eurocaja Rural es dar las gracias sobre todo a las dos ponentes, a Marta y Amparo, que van a compartir la tarde con nosotros hablando de un tema tan importante, tan necesario y por desgracia tan de moda. Tenemos que luchar contra los residuos, contra los envases que en muchos casos ocasionan daños medioambientales y más en un día como hoy, que hoy es el Día Mundial de los Océanos, y días como hoy nos recuerdan la importancia de proteger nuestro planeta y la biodiversidad, que por desgracia les estamos ocasionando muchísimo daño. Como os decía, en nombre de la Fundación Eurocaja Rural, muchísimas gracias a las dos ponentes y también muchísimas gracias a todos y a todas los asistentes por estar apuntados a esta sesión. Como sabéis, en las últimas semanas, en los últimos meses, se están llevando a cabo distintas dosis formativas sobre distintos temas, las que vendrán a continuación en siguientes días, que sin duda son muy interesantes y ponen de relieve y ponen de manifiesto el compromiso que tiene la Fundación Eurocaja Rural también por fomentar el conocimiento, la cultura, la sostenibilidad y muchos otros temas que pretenden llegar al público general para que así todos podamos avanzar hacia un mundo por lo menos más concienciado y, lo que es muy, muy importante, mucho más formado. No quiero entretenerme mucho más. Lo primero que quiero hacer es hablar de esta sesión que vamos a tener hoy, y es que los envases biodegradables vienen pisando fuerte. Estamos en una sociedad, como os digo, cada vez más comprometida con el medio ambiente, tanto las empresas como también los particulares, y todos somos conscientes que de una u otra forma distintos tipos de envasados son posibles y además los hemos visto a lo largo de las últimas décadas como muchos de ellos han ido variando o como la propia Unión Europea también en los últimos meses ha puesto una normativa mucho más dura, por ejemplo, al uso de plásticos de un solo uso. Lo importante de esta tarde es que las dos ponentes de altísimo nivel que vamos a tener con nosotros nos enseñen un poquito más sobre este tipo de envases, y para eso tenemos con nosotros a Amparo López Rubio, que es investigadora en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos, el IATA, que pertenece al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, desde el año 2014 y además es vicedirectora del mismo desde 2019. Se doctoró en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad Politécnica de Valencia y ya su tesis doctoral, cuando acababa los estudios, se centraba en envases alimentarios. Además de todo ello, recibió el premio extraordinario de tesis doctoral en el curso 2005-2006. Tiene multitud de publicaciones, más de 150 artículos científicos en revistas indexadas, 8 patentes, 3 de ellas en explotación, y numerosos capítulos de libro que dan muestra de que además de ser una investigadora, también está metida en el mundo directamente de las publicaciones y eso le mantiene al primer nivel en términos mundiales para hablar de estos temas. Por lo tanto, nos va a hablar de lo que sabe, pero también está muy al día y en primera línea de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Tenemos que decir también que Amparo forma parte del Comité de Gestión de la plataforma SUSPLAT del CSIC, y además es miembro numerario de la Real Sociedad Española de Física. También es miembro del grupo de nanotecnología y a lo largo de su carrera científica ha establecido numerosas colaboraciones nacionales e internacionales, tanto con otros grupos de investigación como con empresas privadas para impulsar la investigación en el ámbito de los materiales sostenibles. Además de Amparo, tenemos con nosotros también a Marta Martínez Sanz. Ambas se van a ir alternando las distintas diapositivas de su ponencia, la van a dar en conjunto con distintos tramos, pero preferimos presentar ahora a las dos para que luego puedan discurrir tranquilamente. Marta Martínez Sanz es científico titular en el Instituto de Investigación de Ciencia de los Alimentos, un instituto mixto que pertenece también al CSIC y a la Universidad Autónoma de Madrid. Además, es encargada del desarrollo de investigación científica de calidad en el área de ciencia y tecnología de los alimentos. Marta es ingeniera química y doctora cum laude en ciencia de los alimentos por la Universidad Politécnica de Valencia, y también su tesis doctoral estaba relacionada con la producción, caracterización y utilización de celulosa bacteriana para el desarrollo de materiales biobasados con aplicación con envases alimentarios. Además, es premio extraordinario final de carrera, ya desde jovencita. Sin duda, su interés por estos temas nos ponen de manifiesto que estaba también en primera línea, y su experiencia en investigación se centra en la producción y la caracterización estructural
de biopolímeros naturales como la celulosa y la utilización de los mismos para producir materiales biobasados. Además, durante los últimos años ha centrado su interés y parte de su trabajo en la valorización de la biomasa, incluyendo residuos y fuentes de origen acuático, para activar estos biopolímeros de interés para el desarrollo de ingredientes alimentarios y materiales de envase que sean cada vez más sostenibles, que por otro lado es hacia donde tenemos que ir en el futuro. Actualmente, Marta forma parte de la Sociedad Española de Técnicas Neutrónicas y además participa en varias redes en colaboración relacionadas con el desarrollo de materiales biobasados utilizando estrategias de valorización como, en este caso, con COS Aerogel y Ocean Biotex. Su investigación ha dado lugar a más de 50 artículos científicos en revistas indexadas, 5 patentes y varios capítulos de libro. Así que, como veis, tenemos con nosotros a Amparo y a Marta, de altísimo nivel, para que nos hablen de estos temas, que sin duda son muy interesantes y de obligatoria actualidad, no solo para las empresas, sino también para todos los ciudadanos. A partir de ahora ya les doy la voz a Amparo y a Marta, y lo que os voy a pedir a todos y a todas los asistentes es que, por favor, mientras Amparo y Marta estén hablando, estén con su ponencia, silenciemos nuestros micrófonos, que podéis encontrar en la parte inferior, donde aparece en este caso Amparo. Estamos viendo su vídeo. En la parte inferior tenéis un micrófono, una cámara y un muñequito que pide la palabra. Si silenciáis el micrófono, mucho mejor, para que no se meta ruido y también para que ellas, a medida que están hablando, no escuchen ningún tipo de eco. Cualquier duda que tengáis la podéis ir escribiendo por el chat, que al finalizar la ponencia, tanto de Amparo como de Marta, podremos tratarlas con ellas. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, Amparo y Marta, bienvenidas. Y a partir de ahora somos todos vuestros. Pues muchas gracias, Jonathan, por la presentación. Lo único es que aquí tenemos ya la presentación, perfecto. Pues buenas tardes a todos y en primer lugar, bueno, queríamos agradecer el que nos hayáis invitado a estas jornadas de dosis informativas que organiza la Fundación Eurocaja Rural, porque pensamos que son una iniciativa fantástica para atraer a la gente, pues para informar a la gente sobre temas de actualidad. Bueno, y ya nos ha presentado largamente Jonathan. Yo soy Amparo López y empezaré yo con una breve introducción y luego mi compañera Marta pasará a contaros cosas más específicas que estamos haciendo en investigación sobre envasado o materiales más sostenibles. A ver si me deja pasar. Sí. Bueno, un pelín de propaganda institucional. No sé si conocéis el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es el organismo para el que trabajamos ambas. Pero bueno, es la primera institución o la institución pública más importante a nivel nacional de investigación, que cubre todas las áreas de conocimiento. Contamos pues con más de 100 institutos propios y otros tantos que son mixtos con diversas universidades. Y como veis, pues se realiza investigación en todas las áreas de conocimiento y estamos englobados como en 3 grandes áreas globales: sociedad, materia y vida, y en concreto pues Marta y yo trabajamos aquí en la subárea de ciencia y tecnología de alimentos dentro del área global vida. Yo en concreto ahora mismo trabajo en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, el IATA, que pertenece al CSIC en Valencia, que es, pues yo creo que uno de los más importantes en investigación en alimentos a nivel nacional, y aquí pues se realiza investigación multidisciplinar que pivota sobre 3 ejes fundamentales: salud, seguridad alimentaria y sostenibilidad, que es un poco el tema que nos compete esta tarde y en el que intentaremos aportar nuestro granito de arena. Y Marta, si quieres contar un poquito del CIAL. Sí, a ver, bueno, pues como ha comentado Amparo, las dos estamos trabajando para el CSIC y de hecho, pues hasta hace poquito trabajábamos las dos juntas en el IATA, hasta hace un año aproximadamente, y yo ahora estoy en otro centro en Madrid, que es el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, el CIAL.
Es un centro mixto que pertenece tanto al CSIC como a la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, también se investiga en el área de tecnología de alimentos. En este caso, en el instituto hay como tres grandes bloques de investigación. Uno es el de bioactividad y análisis de alimentos, que es donde yo estoy actualmente trabajando. Y luego también pues hay varios grupos de investigación en biotecnología y microbiología de alimentos. Y por último, otros grupos se dedican al tema de producción y caracterización de nuevos alimentos. Amparo, no se te escucha, te tienes que volver a activar el micrófono. Perdón, perdón. Que ambas pertenecemos al grupo de envases del IATA y las líneas de investigación del grupo se han ido modificando con el tiempo, pero vamos, ahora uno de las líneas fundamentales consiste pues, en el desarrollo de materiales más sostenibles para envasado alimentario. Y nos han pedido que demos una charla sobre envasado sostenible o plásticos sostenibles. Y la primera idea que os queremos transmitir es que no somos sostenibles. Consumimos demasiado, viajamos demasiado, aunque ahora con la pandemia la verdad es que los viajes se han reducido considerablemente y eso también ha tenido un impacto en una reducción de las emisiones de CO2. Y al ritmo de consumo actual, pues se están incluso superando las predicciones que se hacían con respecto a los efectos terribles que está teniendo este consumo excesivo y la generación de residuos tan excesiva sobre nuestro planeta y sobre nuestro acceso futuro a recursos. Y no solo eso, sino también en la previsión de futuras pandemias como las que estamos sufriendo a día de hoy y que aparte, pues estos efectos sobre el medio ambiente tendrán también un efecto sobre nuestra calidad de vida. Es decir, al final todos tenemos que tener una conciencia individual e intentar ser un poquito más sostenibles. De hecho, ya en el 2019, aquí hay un recorte de prensa de la organización ecologista World Wildlife Fund, que decía que si todos los ciudadanos del planeta consumiesen al ritmo que lo hacemos los europeos, en mayo ya se habrían agotado todos los recursos disponibles anuales, es decir, que necesitaríamos casi 3 planetas para satisfacer nuestras ansias consumistas, imaginaros. Y enlazando con el tema de sostenibilidad, pues está la problemática asociada con los plásticos que todos conocéis y todos conocemos y todos sufrimos en nuestras carnes. Y me gustaría introducir unos conceptos muy básicos para que nos ayuden a entender el por qué hemos llegado a esta situación tan terrible. Y pues quería empezar por describir qué es un polímero, ¿vale? Que a lo mejor os suena la palabra, pero es una palabra que viene del griego, donde poli significa muchos y mero significa segmentos. Esta diapo tendría que estar animada y aparecer aquí unas bolitas que son los segmentos, pero bueno, no pasa nada. Al final son cadenas muy largas formadas por unidades individuales que son lo que se llaman los monómeros, ¿vale? Y de una manera así como muy visual, pues podríamos asemejar un polímero con un plato de espaguetis. ¿Y qué es un plástico? Pues un plástico es el polímero con los aditivos, o utilizando el mismo símil, sería una pasta o unos espaguetis con su salsa, ¿vale? Igual que tenemos pues muchos tipos de pastas y muchos tipos de salsas, también tenemos muchos tipos de polímeros y muchos tipos de aditivos, lo que hacen que estos materiales sean súper versátiles. Entonces, hay una serie de propiedades, uy, esto se ha descolocado un poquillo, que hacen que los plásticos sean uno de los materiales más utilizados en la actualidad. Y de hecho, pues eso, por ejemplo, que son fácilmente procesables, se les pueden dar distintos tipos de forma. Como he comentado, el hecho de ser tan versátiles, es decir, de poder variar tanto su composición, hace que tengamos materiales desde súper flexibles como una bolsa de plástico hasta materiales muy rígidos y resistentes como los que se utilizan, por ejemplo, en piezas de aviación.
Aparte son materiales ligeros que tienen propiedades ópticas variables, es decir, pueden ser pues transparentes, que es deseable para una aplicación de envasado, o podemos añadirles tintas y darles color. Sus propiedades térmicas están variables, tienen gran inercia química. ¿Qué significa esto? Pues que no suelen interaccionar con otro tipo de componentes, entonces son materiales muy deseables para muchas aplicaciones, y lo que los hace muy atractivos también es que son de bajo coste y de alta durabilidad. Y justamente por eso, pues estamos rodeados de plásticos, o sea, lo han inundado absolutamente todo, y de hecho, si os fijáis a vuestro alrededor, seguro que más de un objeto tiene por lo menos una pieza de plástico. Y justamente esa alta durabilidad, que en principio podría ser una ventaja de los plásticos, se ha convertido en uno de los mayores inconvenientes, derivados pues, de la cantidad de residuos que se han generado a partir de los plásticos y que al final pues, están contaminándolo todo. Y por daros algunos números, pues fijaros, desde el aumento en la producción de plástico ha sido brutal, pues desde 2,3 millones de toneladas que se producían en 1950, cuando empezó la comercialización más industrial de plásticos, a más de 400 millones de toneladas en el 2015, y esta producción además sigue en aumento, no es que disminuya. Si os fijáis además en este dato, estimaron que en el 2020 se generaron un 900% más de plásticos que en 1950, que es cuando se tiene registro de las producciones de plástico. Y en esta gráfica de aquí debajo a la derecha podéis ver que casi un 40% de todo el plástico producido va destinado a envasado alimentario. Es decir, con esto yo no quiero demonizar el plástico porque es un material que es altamente interesante, pero sí que habría que plantearse el uso del plástico para aplicaciones de un solo uso, que es para lo que realmente está generando esta problemática tan grande. Y es que, por ejemplo, un estudio reciente estima que de todo el plástico que se ha producido en estos 150 años en los que está entre nosotros, casi el 80% ha acabado en vertederos o en entornos naturales. ¿Qué problema tiene esto? Pues el problema que hablábamos anteriormente, la durabilidad, es decir, tardan muchísimo tiempo en descomponerse, y además cuando se van descomponiendo se descomponen en trocitos más pequeñitos, que son lo que se conocen como microplásticos, que son pues pedacitos de plástico de unos pocos milímetros, que aparte, como es un material tan ligero, pues se dispersan, terminan contaminando la tierra, nuestros océanos, e incluso entrando en todo lo que es la cadena alimentaria, que es uno de los grandes problemas que estamos viendo también en la actualidad. Todo este plástico y la contaminación que hay en la naturaleza, que ya se le ha dado un nombre oficial, que es la basuraleza, pues al final termina contaminando absolutamente todo, y hay estudios recientes que, por ejemplo, han visto que gran cantidad de las aves marinas contienen plásticos en sus intestinos, y estiman que hacia el 2050 el 99% de las aves habrán ingerido plástico directamente. De hecho, otra problemática de todo este plástico en nuestro entorno, y sobre todo en mares y océanos, es que se ha visto que los trocitos de plástico que se generan pueden ser vectores de especies invasoras, es decir, sirven muy bien para transportar organismos de un sitio a otro. Y esto lo que implica es pues, que estamos viendo de manera creciente también que están proliferando ciertas especies invasoras en lugares donde antes no estaban, y que al final terminan colonizando y acabando con flora, por ejemplo, local. Y como os comentaba antes, otro de los problemas es que se ha visto que ya ha pasado a lo que es nuestra cadena alimentaria. Y de hecho se estima que ingerimos unos 100.000
microplásticos al año y eso equivale a unos 5 gramos de plástico por semana, que sería algo así como estarnos comiendo cada semana una tarjeta de crédito, imaginaros. Todavía no se sabe cuáles pueden ser los potenciales efectos para nuestra salud, pero el caso es que es un problema a abordar. Y este problema además se ha acrecentado justamente como estábamos hablando al inicio de la jornada, pues con toda la pandemia que estamos viviendo, porque al final el uso masivo de mascarillas y guantes y su dudosa gestión, porque al final yo creo que tampoco ha habido tiempo de reacción para hacer un buen plan de gestión, pues lo están contaminando todo. Y por daros también algunos números, pues se estima que solo en España consumimos mensualmente 600 millones de mascarillas, de las cuales un 1% acaban en el mar. Es decir, solo en nuestros mares tiramos 6 millones de mascarillas al mes. ¿Y cómo se está abordando toda esta problemática? Pues, ahí han surgido un montón de estrategias, desde pues, buques que intentan limpiar y eliminar plásticos del mar. Yo os puedo contar desde un punto de vista más cercano, desde el CSIC, por ejemplo, pues se impulsó una plataforma que se denomina Susplast, en la cual estamos metidos distintos grupos de investigación, todos centrados en intentar hacer una mejor gestión del plástico y en el que también participan tanto empresas como centros tecnológicos, porque al final todo el mundo es consciente de que esto no se puede abordar individualmente, sino que necesita un compromiso global y una colaboración entre tanto investigación como empresas para llegar a soluciones que sean viables. Y desde los gobiernos se están impulsando sobre todo políticas de reciclaje. ¿Pero ¿es esa la mejor solución? Pues yo os diría que no es la mejor solución y os explico por qué. Porque al final los que más contaminamos no somos nosotros. Al final los países más avanzados tienen una serie de políticas de reciclaje y de gestión de residuos bien implementadas, aunque no todo lo implementadísimas que nos gustaría, pero están bien implementadas. Y el problema viene de los países que en vías de desarrollo que no tienen estas políticas y que realmente al final son los que más contaminan y son los basureros de los países avanzados. Con lo cual, desde nuestro punto de vista, para aplicaciones de un solo uso, deberíamos de intentar sustituir los plásticos sintéticos por biopolímeros, que ahora os contaremos un poquito más sobre ellos. Y os lanzamos un primer mensaje, que es pues eso, que intentemos, porque al final es una cosa que necesita una conciencia individual, consumir menos. Al final no necesitamos tampoco consumir tanto. Y yo sé que todos tenemos muchas ganas de viajar, pero viajar también con moderación. Y la segunda idea que os queríamos transmitir, pues que al final una apuesta por la ciencia es una apuesta por nuestro futuro, pero por nuestro futuro de todos, porque al final tanto Marta como yo somos, aunque esto resulte extraño, somos funcionarios públicos, es decir, yo gano lo mismo a final de mes, tenga dinero o no tenga dinero para investigar. Y no voy a ganar más porque me den dinero por investigar. Entonces, y al final es un trabajo que es totalmente vocacional. Y yo creo que además en esta pandemia se ha demostrado que la ciencia es necesaria para abordar pues, los retos realmente importantes. Y entrando al tema que nos compete, ¿qué son los biopolímeros? Bueno, la clasificación puede ser muy amplia. En general se describen a los biopolímeros como aquellos que se obtienen a partir de fuentes renovables y o que son biodegradables. Entonces tenemos como tres grandes bloques. Unos que no son biodegradables, pero que se pueden obtener a partir de fuentes renovables, como por ejemplo el biopolietileno, que es algo que se está poniendo también muy de moda, que al final es una forma de, a partir de monómeros renovables, hacer plásticos sintéticos.
que es una forma de no depender del petróleo. Luego están los que son de origen fósil, ¿vale? Como los plásticos sintéticos, pero que sí que son biodegradables. Y aquí tenemos otro grupo de biopolímeros, como la policaprolactona. Y aquí están, en esta esquinita de aquí, están los que a nosotras realmente nos interesan, que son las que cumplen ambas cosas, es decir, que son renovables y que además, o sea, que provienen de fuentes renovables y que además son biodegradables, como por ejemplo, pues la celulosa. Dentro de los biopolímeros que son biodegradables, ¿vale? Como os comentaba, pueden venir de fuentes no renovables o de fuentes renovables. Y dentro de las fuentes renovables tenemos los que se consideran naturales, es decir, los que se extraen directamente de biomasa, podemos obtenerlos a partir de proteínas, de polisacáridos o de lípidos, o incluso pueden ser producidos por microorganismos, como por ejemplo pues la celulosa bacteriana, hay bacterias que pueden producir celulosa, o los polihidroxialcanoatos, que son otra familia de biopolímeros que ya están siendo comercializados. Y luego están los sintéticos, como os comentaba, a partir de monómeros renovables. ¿Vale? De estos, los que más implantados están a día de hoy a nivel comercial son el ácido poliláctico, los polihidroxialcanoatos y el almidón, que de hecho muchas de las bolsas biodegradables o con parte biodegradable que venden en supermercados, muchas son de almidón termoplástico. Y ahora Marta os va a pasar a comentar el por qué. Es decir, tenemos alternativas, que son los biopolímeros, que pueden sustituir a los plásticos sintéticos. Pero ¿por qué no se utilizan de manera extensiva en aplicaciones de envasado, por ejemplo? Pues ahora Marta os contará y os contará qué es lo que se puede hacer en temas de investigación para abordar estos retos que tenemos. Bueno, pues como dice Amparo, bueno, ya tenéis un poquito de información de qué son los biopolímeros, por qué queremos sustituir los plásticos sintéticos por estos biopolímeros. Y la cuestión ahora es, ¿por qué, dada esta problemática tan importante que tenemos ahora de la contaminación por plásticos sintéticos, por qué no se han implantado ya industrialmente los biopolímeros? Pues bueno, principalmente por tres motivos. El primero es que los costes de producción de los biopolímeros que se han desarrollado hasta el momento son más elevados que los costes de producción de los plásticos sintéticos. Tened en cuenta que la producción de los plásticos sintéticos es algo que ya lleva instaurado en la industria durante muchísimos años, entonces todos esos procesos productivos ya están muy optimizados. Con lo cual, pues los costes de producción se han reducido al máximo, mientras que en el caso de los biopolímeros, pues es un área más novedosa en la cual hasta el momento no se había invertido mucho dinero en investigación y por lo tanto pues estamos en un punto, digamos, más temprano de desarrollo y ahora mismo pues habría que optimizar esos procesos de producción. Luego, por otro lado, también es cierto que la mayoría de los biopolímeros que a día de hoy ya se están comercializando, como los que os ha comentado Amparo, el ácido poliláctico o el almidón, se obtienen a partir de fuentes que compiten con aplicaciones en la alimentación. Por ejemplo, el ácido poliláctico se puede obtener a partir de biomasa de maíz, o el almidón pues lo podemos obtener a partir de arroz, de patata, de cereales. En definitiva, son fuentes que se usan habitualmente para aplicaciones alimentarias y por lo tanto se prefiere que estos materiales se usen para esta finalidad y no para obtener los biopolímeros. Y luego, por último, el último gran motivo por el cual no están todavía instaurados a nivel industrial es que a día de hoy las propiedades que tienen son ligeramente inferiores a las de los plásticos sintéticos. Esto es también por el mismo tema que os he comentado antes, porque no, hasta el momento tampoco había interesado invertir mucho dinero en investigar en este área y entonces, pues, bueno, estamos todavía
todavía, en algunos casos, en un estado, digamos, más temprano de investigación, pero nosotras como investigadoras estamos seguras de que se puede llegar a producir unos biopolímeros con unas propiedades adecuadas para su aplicación en el área de alimentos. Solo es cuestión de seguir investigando. Bueno, y entonces, la idea sería cómo podemos entonces solucionar estos tres grandes problemas que los biopolímeros Pues nosotras la estrategia que planteamos en su momento fue basarnos en lo que podemos encontrar en la naturaleza. La naturaleza es perfecta y podemos encontrar ejemplos de materiales que tienen unas propiedades buenísimas y si nos basamos en ellos, pues podemos desarrollar estrategias para el desarrollo de biopolímeros con mejores propiedades. Entonces, aquí os hemos puesto un ejemplo de cómo sería la estructura de las paredes celulares en tejidos vegetales. Las paredes celulares son las estructuras que protegen a las células en los tejidos vegetales y como podéis ver en esta diapositiva es un esquema que muestra de una manera muy simple que tienen una estructura bastante compleja. Es decir, no están compuestos por un único material, sino que están formados por la celulosa, que seguro que la mayoría de vosotros lo conocéis. La celulosa es un biopolímero que es muy abundante en la naturaleza porque se encuentra precisamente en las paredes celulares de la mayoría de vegetales. Y es el elemento que, digamos, les da una estructura mecánica, una rigidez buena. Pero, además de las fibras de celulosa, las paredes celulares contienen otros materiales, como podrían ser pectinas, hemicelulosas o lignina. Estos otros componentes están interaccionando con la celulosa y tienen la función, bueno, tienen diferentes funciones dependiendo del tipo de tejido vegetal. Por ejemplo, le pueden dar mayor elasticidad a los tejidos de plantas que están todavía desarrollándose. O si pensamos, por ejemplo, en los tejidos vegetales que podemos encontrar en la madera, pues la lignina rigidiza e impermeabiliza estos tejidos vegetales. Con lo cual la idea es que ¿por qué desarrollar biopolímeros basados en un solo componente cuando en la naturaleza estamos viendo ejemplos de que quizás lo mejor sea combinar varios componentes para poder, digamos, adaptar las propiedades de los materiales? Así que basándonos en eso, lo primero que pensamos es, vale, queremos combinar distintos biopolímeros para generar así materiales compuestos que tengan unas propiedades mejoradas, imitando a la naturaleza. ¿Y cuáles son los biopolímeros que nos interesan? Pues, en primer lugar, para que sean competitivos, tienen que tener unas buenas propiedades mecánicas. Si pensamos en la piel en envasado, pues los envases de alimentos tienen que ser resistentes para que no se rompan durante la manipulación de los mismos. Por otro lado, tienen que tener unas buenas propiedades de barrera. Esto significa que tengan o que impidan un paso de vapores, como podría ser el vapor de agua o el oxígeno, que pueden deteriorar la calidad de los alimentos que están envasados. O sea, tienen que tener unas propiedades de barrera que sean las adecuadas para el alimento que tenemos envasado. Además, dependiendo de la aplicación, deben de tener una buena resistencia térmica. Por ejemplo, pensad en los alimentos precocinados que tienen que calentarse en el microondas, entonces tienen que soportar unas temperaturas relativamente altas. Y, por último, pues sería deseable que tuvieran otras funcionalidades, pues como por ejemplo, para ayudarnos a preservar los alimentos durante un mayor tiempo. O para, a lo mejor, al entrar en contacto el alimento con el envase, pues producir la liberación de componentes antioxidantes que puedan ser beneficiosos para la salud. Pero bueno, esto ya serían otras funcionalidades adicionales que podemos buscar. Entonces, basándonos en estas propiedades, nosotras decidimos optar por fundamentalmente la utilización de celulosa, porque como ya os he comentado, es uno de los biopolímeros más abundantes en la naturaleza.
Lo podemos encontrar en multitud de fuentes de origen vegetal, pero también lo encontramos, como ahora vamos a ver más adelante, en algas y otros organismos acuáticos. También puede ser producida por bacterias y, bueno, en definitiva, es un biopolímero muy abundante y que sabemos que tiene unas propiedades muy buenas. Y luego, por otro lado, también decidimos centrarnos en el uso de fitocoloides. Los fitocoloides son biopolímeros que podemos encontrar en algas acuáticas. Por ejemplo, seguro que todos habéis oído hablar del agar-agar, que a día de hoy se utiliza mucho en el área de alimentación. Y estos fitocoloides pues, se caracterizan porque son capaces de, en determinadas condiciones, formar geles. Por ejemplo, pues eso, en el caso del agar, no sé si lo habéis utilizado alguna vez, pero se utiliza mucho para sustituir a la gelatina de origen animal y lo que se haría es disolverlo en agua, que se calienta y luego al enfriar, pues el agar-agar es capaz de formar estructuras tipo gel, como si fuera la gelatina, vamos. Vale, entonces, ahora lo siguiente que nos plantea fue, estos son los biopolímeros que nos interesan, pero ¿a partir de qué fuentes los obtenemos? Pues como en nuestro caso queríamos que nuestro trabajo se centrara en la producción de materiales respetuosos con el medio ambiente, queríamos obtenerlos a partir de recursos naturales, pero además pensamos que sería interesante que utilizáramos fuentes que no se estuvieran utilizando mucho hasta el momento, por lo que os he comentado antes, porque hay, por ejemplo, mucha biomasa de origen vegetal que se destina para otras aplicaciones en alimentación y pensamos que sería más interesante, basándonos también en todo el tema de las políticas de economía circular, pues que nos centráramos más en el uso de otras fuentes que a día de hoy no tuvieran un valor añadido, ¿vale? Y que además tuvieran un bajo coste, pues para ya de paso conseguir que los materiales sean más asequibles económicamente y así sea más fácil para que las industrias los implanten en sus procesos productivos. Así pues, basándonos en esto, decidimos que sería muy interesante, por un lado, utilizar la biomasa acuática, porque, bueno, pues como sabéis, digamos, la extensión de mares, de océanos e incluso pues, de otro tipo de entornos acuáticos es muy grande y tenemos multitud de organismos acuáticos como algas, macroalgas, microalgas, incluso plantas acuáticas, que muchas de ellas sí que se están empleando en la industria alimentaria o en otras industrias, pero algunas es que son totalmente o muy poco conocidas y no se están empleando, digamos, no se les está dando mucho uso. Además, por otro lado, hay varias industrias que están utilizando estas algas para obtener, pues, eso, biopolímeros del agar, que es la alimentación, y generan una serie de residuos día de hoy tampoco se están utilizando. Entonces, por un lado, podríamos utilizar las algas de partida, pero además los residuos industriales que se generan cuando se extraen componentes. Y luego, por otro lado, pues también pensamos que sería muy interesante, dado que se genera en la industria alimentaria y agrícola una cantidad de residuos tremenda, ¿por qué no utilizar estos residuos que sabemos que son ricos en celulosa, ya que son de origen vegetal, para extraer este biopolímero? Y bueno, la siguiente pregunta entonces sería, ¿cómo obtenemos estos biopolímeros a partir de estas fuentes? Pues aquí lo que buscamos es, por un lado, que los procesos de obtención sean lo más simple posibles, porque siempre estamos pensando en que los materiales que desarrollemos sean lo más respetuosos con el medio ambiente posible. Así que si podemos eliminar alguna etapa de purificación, pues sería lo mejor. Además, queremos que sean procesos menos contaminantes. Cuanto menos agentes químicos utilicemos, menos energía consumamos, pues saldremos ganando desde un punto de vista medioambiental y, bueno, también económico.
Y todo al final en las empresas va a parar a ahorro de costes. Entonces, pues bueno, tenemos que tener en cuenta tanto la parte medioambiental como la económica. Entonces, para esto, las estrategias que decidimos seguir fue, por un lado, reducir las etapas de purificación. Por ejemplo, en el caso de la celulosa, el proceso productivo ya está muy estudiado y es un proceso que tiene muchas etapas. En cada etapa se van eliminando una serie de componentes que tenemos en las paredes celulares. Como os he comentado, en las paredes celulares de los vegetales está la celulosa, pero hay muchos otros componentes. Entonces, para purificarla hay que aplicar distintas etapas y nosotros pensamos, ¿por qué no estudiar la posibilidad de eliminar las etapas y en lugar de ponernos como objetivo obtener una celulosa pura, pues igual sería interesante obtener una celulosa menos purificada con otros componentes que igual pueden ser interesantes? Eso por un lado. Y por otro, pues también nos planteamos la utilización de métodos alternativos para extraer estos biopolímeros. Por ejemplo, seguro que habéis oído hablar de técnicas de ultrasonidos o microondas, que son técnicas que no se han aplicado mucho hasta el momento, sí que hay estudios que se han hecho a nivel científico, pero para llevarlo a escala industrial, pues aún está, digamos, no se han implantado, o por lo menos en el área de biopolímeros. Entonces queríamos explorarlo y incluso la extracción con enzimas, que también es relativamente novedosa. Y por último, ¿para qué usamos estos biopolímeros? Pues el objetivo es desarrollar estructuras de envases alimentarios. Y aquí os hemos puesto un poco así de manera muy genérica qué tipo de estructuras son las que nosotras en el laboratorio hemos estado generando. Por un lado tenemos los films que, así para que lo entendáis, podrían ser o bien las tapas de envases o bien más parecido a lo que sería el material que podemos encontrar en las bolsas. Luego, por otro lado, también hemos trabajado en la producción de bandejas y, por último, un tipo de materiales así quizás más novedosos en los que hemos estado trabajando son los aerogeles. Como no sé si lo veréis bien en la imagen, los aerogeles son materiales muy porosos. En este caso, los que veis ahí en la imagen son aerogeles de celulosa. Y como estos materiales son muy porosos, son capaces de absorber una gran cantidad de líquidos. ¿Para qué serían útiles estos materiales? Pues, por ejemplo, si pensáis en las almohadillas que hay en los envases de carne o de pescado, esas almohadillas, una de las funciones que cumplen es la de absorber los líquidos que van soltando los alimentos conforme va pasando el tiempo de almacenamiento, para así mejorar la conservación de los mismos. Entonces, estos aerogeles porosos podrían servirnos para sustituir estas almohadillas. Y bueno, ahora os voy a contar así muy brevemente algunos ejemplos de cositas que hemos estado haciendo en el laboratorio para que veáis que todo esto pues no es simplemente una idea que se nos ha ocurrido a nosotras, sino que se puede llevar a cabo, que hemos hecho mucho trabajo con distintos tipos de fuentes de biomasa, generando distintos tipos de estructuras de envasado y que incluso se puede llevar a un escalado semi-industrial. O sea que, como os he dicho, todo es cuestión de seguir investigando, de invertir dinero en ciencia y vamos, que estamos seguras de que en un tiempo vamos a tener biopolímeros muy competitivos. Entonces, aquí os hemos puesto un ejemplo de proyecto en el que hemos estado trabajando, que es un proyecto europeo que se llama BioCard for Food, y en este proyecto en concreto lo que hemos hecho ha sido utilizar tanto fuentes de biomasa acuática como pueden ser algas rojas y marrones, como los residuos que se generan en las industrias que utilizan estas algas. Y a partir de ellas hemos extraído biopolímeros como hidrocoloides, como os he dicho antes, el agar-agar sería un ejemplo, pero además a partir de los residuos también hemos extraído celulosa y a partir de estos biopolímeros hemos desarrollado estructuras de envasado de alimentos.
Aquí veis un ejemplo de un trabajo que hemos hecho con Posidonia oceanica. Los que viváis por el Mediterráneo seguro que estáis muy familiarizados con la Posidonia, porque es una planta autóctona, una planta acuática que es bastante común en el Mediterráneo, y aunque está protegida, y nosotras no queremos arrancar la planta de su hábitat natural, en su ciclo normal las hojas de Posidonia pues, se sueltan de los tallos y las corrientes marinas lo que hacen es, digamos, transportarlas a las orillas de las playas. Y estoy segura de que muchos de vosotros habéis visto en las playas del Mediterráneo muchas veces una gran acumulación de Posidonia. De hecho, en la Comunidad Valenciana hay playas donde esto es una gran problemática, pues porque estas hojas de Posidonia se descomponen y pues dan lugar a malos olores, tienen que gestionarse por las autoridades locales y no se les da ninguna utilidad. Entonces, en este caso, lo que hicimos nosotros fue utilizar este residuo de Posidonia para extraer celulosa. Pero, como os he comentado antes, lo que hicimos fue evaluar protocolos más simplificados para no extraer celulosa pura, sino celulosa, los componentes que tenemos en esta planta, que podrían ser pues otras hemicelulosas. Y lo que hemos visto es que con estos procesos simplificados pues reducimos costes, impacto medioambiental, porque como son procesos más simples. Y además, no solo eso, sino que la presencia de otros componentes junto con esta celulosa hace que las propiedades de los biopolímeros sean mejores. Y bueno, pues con ellos, como veis aquí en esta imagen, hemos desarrollado films basados en estas fracciones de celulosa, que tienen unas propiedades que son muy buenas como para su utilización en envasado de alimentos. Y bueno, no solamente nos hemos quedado a nivel laboratorio, sino que además en otro proyecto que fue financiado por la Generalitat Valenciana, que se llama Posimat, lo siguiente que hicimos fue llevar a cabo un escalado semi-industrial, tanto de la producción de esta celulosa menos purificada, como del proceso de producción de films y de bandejas para el envasado de alimentos. Ahí en la imagen veis algunos de los materiales que pudimos generar. Y como veis, pues es un proceso que sí que se puede llevar a cabo a escala industrial, pues porque en este caso utilizamos técnicas de procesado que se utilizan en la industria. Así que no solamente se quedaría en el laboratorio. Y luego, pues otro ejemplo sería, como se ha hablado antes, el caso de los aerogeles. Y para ello también lo mismo, utilizamos como fuente de biomasa el residuo de Posidonia. Y nada, es un proceso muy simple para producir los aerogeles, en el cual no utilizamos ningún tipo de agente químico nocivo, solamente utilizamos agua y la celulosa que extraemos. Y generamos estos materiales que son muy porosos, pero que tienen un problema, que es que la celulosa es muy hidrofílica. Esto significa que tiene mucha afinidad por el agua. Entonces, si estamos pensando en aplicarlos en alimentos, los alimentos normalmente tienen una gran cantidad de humedad, no sería muy adecuado. Por lo que la siguiente cuestión que tuvimos que abordar fue cómo podemos hacer que estos materiales pues, sean más resistentes en condiciones de alta humedad. Y lo que hicimos pues, fue desarrollar un proceso muy simple para poder incorporar como una especie de recubrimiento de otro biopolímero, como el ácido poliláctico, que es más hidrofóbico, es decir, repele el agua. Y como veis ahí en esas imágenes, bueno, la imagen que hay abajo del todo de la diapositiva es el experimento que hicimos en el cual teñimos un aceite con un colorante rojo y agua con un colorante azul. Y como veis, los aerogeles que están hidrofobizados, o sea, los que están recubiertos, son capaces de absorber selectivamente el aceite. Así que esto no es solamente interesante para la aplicación en envases de alimentos, sino que, por ejemplo, para gestión de vertidos de un carácter más lipofílico, como aceites, sería súper interesante.
Luego también, bueno, hay cosas en la diapositiva que se han movido de sitio, pero bueno, espero que lo veáis más o menos bien. También hemos desarrollado el mismo tipo de materiales, de films y de aerogeles porosos, utilizando otras fuentes de biomasa. En este caso os mostramos un ejemplo que es muy interesante, que es la planta Arundo Donax, más conocida como caña. Esta planta es una planta acuática invasora, que de nuevo, por ejemplo, es un problema en todo el área del río Júcar porque no es autóctona, pero está creciendo a una velocidad brutal y de hecho la podemos ver en muchísimos sitios donde las condiciones de humedad son altas. Y bueno, pues nada, con esta planta, como es una planta invasora, lo que se hace es que se extermina, se elimina y normalmente se procede a la quema. Entonces, en este caso, nosotras hablamos con la Confederación Hidrográfica del Júcar para que nos mandara residuos y, pues, igual que hicimos con la posidonia, pues desarrollamos procesos para extraer celulosa menos purificada y obtener así materiales de envasado de alimentos. En esta diapositiva veis un proceso que parece muy complejo. Bueno, en realidad es que es un proceso complejo que es un poco lo que se hace en la industria para extraer el agar a partir del alga Gelidium. El alga Gelidium es una alga roja y es la que más se suele utilizar para extraer el agar. Pero los rendimientos de extracción, a pesar de que el proceso ya está bastante optimizado a nivel industrial, no son muy altos y se generan grandes cantidades de residuos. Como ya hemos hablado antes, las algas también son ricas en celulosa. Entonces, nosotras pensamos que los residuos que se generaban a nivel industrial podrían contener grandes cantidades de celulosa y que los podríamos aprovechar. Y efectivamente lo que hicimos fue, con la misma estrategia que os he comentado, intentar simplificar el proceso de extracción de celulosa, de manera que generamos unas fracciones basadas en celulosa, pero con otros componentes, y que además en el caso de las algas, como son muy ricas en polifenoles, al no haber una purificación tan completa, lo que observamos fue que al producir films, estos tenían propiedades antioxidantes, que por ejemplo podrían ser muy útiles pues, para ayudar a prolongar la vida útil de los alimentos envasados. Y aquí tenéis un ejemplo distinto. Todo lo que hemos visto hasta ahora sería la utilización de biomasa acuática, pero como os hemos comentado antes, también podemos utilizar residuos agrícolas. Y uno de los residuos con los que hemos trabajado son los sarmientos. En este caso, pues seguimos el mismo proceso de extracción de celulosa menos purificada y a partir de esta celulosa menos purificada producimos films que tienen unas propiedades muy buenas, pero digamos que aún no están al nivel de lo que se requeriría para su aplicación en envasado de alimentos, fundamentalmente porque son muy rígidos. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue mezclar esta celulosa con otro biopolímero, como es el agar, que se extrae a partir de algas. Y de esta manera, pues de nuevo, jugando en cuanto a la generación de mezclas con biopolímeros, fuimos capaces de mejorar y de reducir esa rigidez de estos materiales de envasado. Así que, bueno, pues espero que más o menos os haya servido los ejemplos que os hemos enseñado para tener una idea de qué es lo que se puede hacer para desarrollar biopolímeros sostenibles y mejorar sus propiedades para que puedan implantarse en la industria del envasado de alimentos, y los retos a futuro en los cuales vamos a seguir trabajando pues son, de nuevo, intentar reducir al máximo los costes de producción, tanto de los materiales como ya de las estructuras de envasado finales. Por supuesto, todo lo que hacemos en el laboratorio
llevarlo a una escala industrial para que no se quede solamente en un desarrollo científico, sino que se aplique en la realidad. Y pues para que podamos ser capaces de utilizar todos los residuos que se están generando en cualquier parte del mundo, estamos trabajando en la utilización de distintos tipos de biomasa, para que no sea algo que se quede simplemente, pues eso, en la Posidonia, que sí, que es muy abundante en el Mediterráneo, pero quizás en otra zona, pues seguro que hay otras plantas acuáticas o invasoras o residuos que se pueden utilizar. Así que estos tres son los principales retos a los que nos estamos enfrentando y bueno, Amparo, si quieres Sí, cerrar. y nada, y a ver, lo que os queríamos transmitir un poco también al final de esta charla es que desde el punto de vista de investigación, al final lo que a nosotros nos interesa es que los desarrollos que se hacen no se queden metidos en un cajón, y por eso pues también lo intentamos hacer lo mejor posible, intentamos pues eso, divulgar las cosas que se están haciendo para que la gente sea consciente de pues las capacidades de la ciencia para cambiar las cosas, y que al final esto tiene que ser un trabajo colaborativo entre, pues como os comentaba antes, tiene que ser una concienciación individual, pero también un trabajo colectivo de investigadores con empresas y con la sociedad, que pueda ir asumiendo pues nuevos desarrollos que se llevan a cabo. Y nada, y daros muchísimas gracias a todos por haber asistido a esta charla, y aquí estamos para intentar contestar, vamos, a las dudas que os puedan surgir. Pues muchísimas gracias, Marta y Amparo. Desde luego que ha estado muy interesante y hay que ver la cantidad de materiales que podrían ser alternativa y sobre todo, que además lo comentabais al principio, todo lo que se podría investigar y la cantidad de avances que podríamos tener en este sentido que nos ayudarían a tener un planeta mucho más sostenible. Tenemos varias preguntas, nos quedan 15 minutillos para acabar la jornada, así que os las voy a ir haciendo no por el orden que se han escrito, sino por un orden que personalmente considero que va a ser más interesante. Lo que sí que os voy a pedir, Marta y Amparo, es que las respuestas intentéis que sean concisas, porque tenemos unas cuantas y vamos a intentar Perfecto. en 10-15 minutillos acabar la jornada. Mirad, una pregunta muy interesante y muy concreta que tenemos, la manda Rosa, que nos dice que tiene una pequeña carnicería y uno de los servicios que más demandan sus clientes es la posibilidad de llevarse el producto envasado al vacío. Pero nos pregunta Rosa que si este envasado lo hacen con plástico y, por supuesto, que si existe una alternativa que sea más sostenible, por ejemplo, en su caso concreto, particular. A ver, los bioplásticos que están comercializados a día de hoy pueden utilizarse para envasado al vacío, igual que los plásticos sintéticos. Es decir, sí existe una alternativa. Pega esa alternativa a día de hoy, que es una alternativa más cara que el plástico sintético. El problema de los envases alimentarios es que, al ser un elemento adicional al alimento en sí, lo que se intenta es que el precio del envase repercuta lo menos posible en el alimento. Entonces, por eso el plástico se utiliza tanto y los biopolímeros aún no tienen tanta cabida. Pero alternativa sí que hay. O sea, el tema es intentar conseguir abaratar este tipo de biopolímeros para que sean asequibles para este tipo de aplicaciones. Genial, muchas gracias, Amparo. Otra pregunta que es muy concreta y muy directa la envía Josep y pone: ¿existe un biopolímero que aguante el proceso de pasteurización y termosellado? A ver, eso es una pregunta muy interesante también. Aguantar la pasteurización, sin duda aguantarían, porque al final la pasteurización no llega a 100 grados y hay muchos biopolímeros que no son tan termosensibles. Pero sí que es cierto, por ejemplo, que comentándolo con algunas empresas que están intentando introducir biopolímeros para ciertas aplicaciones, todavía no tienen tan
buen comportamiento térmico como los polímeros sintéticos. Entonces, por ejemplo, para aplicaciones de platos preparados, las típicas bandejas que tú metes al microondas para calentar, todavía no hay ningún biopolímero comercial que sirva para eso, porque el problema que tienen es que no mantienen, o sea, no se funden por completo, pero no mantienen lo que es la forma en sí. O sea, pues si es una bandeja, la bandeja pierde su forma porque al final el calor durante el proceso de calentamiento lo reblandece. Pero termosellarse sí que se pueden termosellar, y aguantar pasteurización yo creo que también. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Anay Ríos, que es muy concreta y nos dice que el film que habéis comentado que se estaba desarrollando, si podría sustituir al BPA y al poliéster de las latas. Y nos pregunta que si asimismo el polietileno también podría ser sustituido dentro de los Tetra Pak. Pues bueno, no sé, Amparo, es que en esto precisamente de los materiales multicapa también hemos hecho bastante trabajo, y el problema de los films estos que hemos enseñado de celulosa es sobre todo que son muy sensibles a la humedad y que las propiedades mecánicas, por ejemplo, son demasiado rígidos. Pero como ya os hemos comentado, mezclándolos con otros biopolímeros, el tema de la rigidez sí que se puede mejorar. Y luego, precisamente en los materiales multicapa, como digamos, este film de celulosa estaría recubierto por otro biopolímero que podría ser más hidrofóbico, como el ácido poliláctico, pues sí que se podrían generar materiales similares a los que tenemos en el Tetra Pak. Pero sí que es cierto que para el poliéster aún tendríamos que trabajar en el tema de mejorar las propiedades de barrera, sobre todo, porque aún están por debajo, digamos, los biopolímeros están por debajo de lo que serían las propiedades del poliéster. Muchas gracias, Marta. Tenemos más preguntas, como una que dice que en cuanto a las emisiones, ¿qué diferencia hay entre polímeros y plásticos? También Anay nos pregunta en este mismo texto si los biopolímeros vienen de diferentes fuentes, que si esto cambiaría sus cualidades en términos de biodegradación. A ver, en cuanto a emisiones, la verdad es que en el tema de lo, supongo que lo que preguntará es entre biopolímeros y plásticos, ¿no? Entiendo que la pregunta. Polímeros y plásticos, pero sí. Claro, si es entre polímeros y plásticos, claro, los plásticos al final es una extensión de los biopolímeros, entonces emiten más. Pero si intentamos comparar entre biopolímeros y plásticos, la verdad es que la respuesta no la sabría dar, porque habría que hacer lo que se llama el análisis de ciclo de vida, en el que ves en cada paso, en cada paso de obtención, cuántas emisiones de CO2 se producen. Es decir, en el caso de los plásticos, el tema es que tienes que contar desde la extracción del petróleo hasta luego la purificación de ese petróleo para producir el plástico, todo el proceso de procesado, perdón por la repetición, y luego el tema de la durabilidad y el dejarlos en el medio ambiente, que resulta que en el medio ambiente se ha visto que por la acción de la luz también emiten CO2, o sea, también emiten gases invernadero, con lo cual ahí, vamos, los plásticos son contaminantes desde el mismo comienzo hasta el final de su vida útil. Los biopolímeros, pues habría que estudiar en cada caso cuánto CO2 se emite en los procesos de producción, pero yo creo que cierran el círculo mucho mejor que los plásticos, sin duda. Y en cuanto a la segunda pregunta, que no sé si Marta la quería contestar, si los biopolímeros vienen de diferentes fuentes, que si esto cambia en términos de biodegradación sus cualidades, la propia cualidad del material. Sí, claro. A ver, esto también es una cosa que actualmente se está investigando,
porque, bueno, se ha asumido que todos los biopolímeros que proceden de fuentes renovables son biodegradables 100%, pero esto no se ha estudiado realmente. Entonces, ahora se está investigando en este área, y lo que sí que es cierto es que dependiendo de la fuente de biomasa, por ejemplo, la celulosa va a tener una estructura diferente. Hay fuentes de biomasa en las que la celulosa es más cristalina. Cristalina significa que tiene una estructura más ordenada. Y esto lo que implica es que luego va a ser más difícil de degradarse. Con lo cual, es cierto que también dependiendo de la fuente de biomasa que utilicemos, se puede modificar la biodegradabilidad de los biopolímeros que obtenemos. O sea que esto es algo que se debería de estudiar. Y a raíz de esto, una tercera pregunta derivada. Si un biopolímero puede ser biodegradable, pero no compostable. No. Si es biodegradable, es compostable, porque de hecho el tema de compostar es justamente para acelerar la biodegradación. Entonces, si es biodegradable, es compostable. Lo que no implica el que si es compostable sea biodegradable. Es decir, porque al final la compostabilidad utiliza condiciones más agresivas para degradarlo que la biodegradabilidad que ocurre en condiciones naturales. Y aquí, si me permitís hacer así un inciso súper breve, el tema de la biodegradabilidad al final es una cosa muy interesante, porque ¿qué significa biodegradabilidad? Significa que tú dejas un material en el medio ambiente y los propios organismos que hay en ese medio ambiente son capaces de comérselo, por decirlo de alguna manera, ¿no? De ir rompiéndolo en trocitos más pequeñitos. Entonces, como todo en esta vida, es un sistema de adaptación. Es decir, los materiales que están por la naturaleza, a su alrededor han ido creciendo microorganismos y han ido surgiendo microorganismos y modificándose que han aprendido a degradar esos materiales. Entonces, si extraemos un material de la naturaleza y la devolvemos a ella, va a haber bichos ahí que estén acostumbrados a comérselos. ¿Cuál es el problema que hemos tenido con los plásticos? Claro, los plásticos al final es algo que hemos desarrollado los humanos, que no estaba en la naturaleza. Eso nos lo hemos inventado nosotros, con lo cual no hay... No. Ahora supongo que oiríais la noticia, pues descubrieron una bacteria que tenía unas enzimas PTAsas que eran capaces de degradar el PET, que es uno de los plásticos más utilizados. Es decir, poco a poco yo creo y espero que a futuro vayan surgiendo microorganismos que se adapten para consumir los plásticos, lo cual nos haría un favor maravilloso. Pero a día de hoy no hay microorganismos capaces de biodegradar estos materiales, que es la diferencia fundamental que tenemos. Y otra cosita así muy rápida, realmente el problema de los plásticos ya no viene por el plástico en sí, que también, por todos los temas que hemos comentado de los trocitos de plástico, sino por los aditivos que se les añaden para permitir el procesado. Y eso es otro de los temas de investigación muy interesantes, porque lo que sí que están viendo es que los biopolímeros, claro, no son tan fácilmente procesables como los plásticos, también necesitan de aditivos. Entonces, hay que estudiar qué aditivos podemos utilizar que no sean tóxicos para el medio ambiente, porque la toxicidad que viene de los plásticos muchas veces viene asociada a esos aditivos de procesado. Pues no cometamos el mismo error con los biopolímeros de añadir aditivos que al final, aunque estemos haciendo un material biodegradable, si le añadimos aditivos que nos van a terminar contaminando el medio ambiente, pues mal vamos. Pues desde luego que es un tema muy interesante, Amparo, ese que comentas, y el tema de las bacterias nos daría sin duda para un simposio a nivel mundial. Voy con una última pregunta para vosotras dos, que aunque se sale un poquito del hilo de la temática de la tarde, quizá os ponga en un apuro con la respuesta, pero os voy a pedir que seáis lo más breves posibles. Nos dice Santi: buenas tardes, por mis condiciones laborales tengo que viajar mucho, especialmente en avión. ¿Qué otras posibilidades recomendaríais, aparte del teletrabajo, si no se pudiera evitar coger el avión?
Ay, pues mira, eso tiene una solución fantástica. Mira, tuvimos a un ponente aquí en el YATA, organizamos seminarios todas las semanas y invitamos a gente a que nos dé charlas y invitamos a un ponente buenísimo que empezó a hablarnos del cambio climático y de los problemas del cambio climático. Tiene varios libros publicados que son muy interesantes. Y cuando le preguntaron, porque todo el mundo pregunta eso, bueno, ¿y qué puedo hacer yo a nivel individual para ayudar contra el cambio climático? Y su respuesta, que creo que es la que podría dar yo a Santi, es: lo único que necesitas es tiempo. Porque él decía, claro, yo no cojo aviones, pero ¿por qué? Porque yo al final dispongo de tiempo, que creo que es algo que desgraciadamente tenemos menos tiempo para nosotros, porque al final deberíamos de poder tener más tiempo para nosotros y tomarnos las cosas con más tranquilidad. Entonces, un viaje que puedes hacer, porque tienes que hacer pues si coges el tren contaminas mucho menos, pero tardas más que en avión. Entonces, si tienes el tiempo para poder cambiar el avión por el tren, por ejemplo, pues es una buena opción. Desde luego que sí, que muchas veces es una cuestión de tiempo y también de economía. Hay una última pregunta Exacto. que ha salido a raíz de lo que comentabas antes, Amparo, y es que nos comenta Anay que si en el caso que comentabas de los aditivos, si por ejemplo es el caso concreto el problema que tiene el celofán. Bueno, el celofán y todos los plásticos, es que todos los plásticos tienen aditivos. Entonces, no es solamente del celofán, cualquier plástico lleva, por ejemplo, plastificantes. Bueno, sabéis que, por ejemplo, el bisfenol A es uno de los que se ha eliminado ya pues de la mayoría de artículos plásticos, sobre todo de artículos plásticos para infancia, porque se ha visto todos los problemas asociados de toxicidad, pero como el bisfenol A hay otros aditivos que se están estudiando y que realmente tienen efectos tóxicos para el medio ambiente y para nuestra salud. Y al final el problema de los plásticos también es que son materiales que pueden migrar todos esos aditivos desde los plásticos a los alimentos. Pues desde luego que es interesante la respuesta y vamos a ir terminando ya esta sesión. Ya no hay más preguntas, sin duda es un tema muy interesante y de mucha actualidad, como decíamos todos al principio de esta jornada. Y ya solamente me queda, Marta y Amparo, daros las gracias enormemente por haber participado en esta dosis formativa que organizaba la Fundación Eurocaja Rural. En nombre de la Fundación, muchísimas gracias. También os transmito el agradecimiento, la enhorabuena de mucha gente que ha estado conectada y que además lo ha dejado por escrito. Nuestras felicitaciones y solamente os deseamos que tengáis mucho trabajo en el futuro, que os den muchos proyectos de investigación, porque eso será buena señal para vuestros centros de investigación, pero también para todo el planeta, porque sin duda todos estamos en este mismo barco y lo que comentabais antes, la cantidad de plástico que comemos al cabo del año en todos los países, la necesidad que tenemos todos de ponernos manos a la obra en la lucha contra estos agentes contaminantes en nuestro planeta y que además, como comentabais, puede ser vectores de enfermedades, algo que sin duda es mucho más preocupante. Son pequeños barquitos en los que pueden ir algunos seres anclados. Sin duda es un tema muy preocupante, de rabiosa y necesaria actualidad. Os deseo mucha suerte en lo personal y en lo profesional en el futuro. Muchas y ojalá gracias. que en futuras ediciones nos podáis comentar nuevos avances porque sin duda serán necesarios para todos. Muchísimas gracias a todos y a todas los que habéis participado como asistentes, como público general a esta dosis formativa de la Fundación Eurocaja Rural y mi agradecimiento personal por la invitación a ser hoy moderador con estas dos grandísimas ponentes a lo largo de la tarde de hoy. Sin duda temas muy interesantes y quedamos a disposición de la Fundación Eurocaja Rural para futuras dosis formativas en futuras semanas. Un abrazo muy fuerte y feliz tarde. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.